Shalom Alejem, hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial esté con ustedes. En este nuevo año quiero compartir con ustedes un curso denominado Bienvenidos a la Familia de Dios. Este curso consta de 4 módulos. Hoy empezaremos con el módulo 1, que se denomina Fundamentos de Doctrina Básica. El mismo consta de 10 lecciones. Hoy la lección número 1 se llama La Salvación, una nueva vida en Cristo. Así que te invito a compartir durante este proceso esta relación que lo que nos lleva a nosotros es no solo a entender, sino a conocer al Dios de amor que nos ha creado. Como punto inicial, hagámonos una pregunta. Si en este momento Dios nos preguntara, ¿por qué debo dejar de entrar en mi reino? ¿Qué le responderíamos? Es interesante cuando nosotros realmente, bajo el argumento de por qué yo debo ser salvo, no porque Dios me ha juzgado y me va a pagar de acuerdo a mi actuar, sino porque yo creo que yo debo estar con Él en su reino. Entonces nuestra meta a través de esta lección va a ser entender lo que es la salvación. Que el cristianismo verdadero es una nueva vida. Que hay un problema que nos separa de Dios. Que Jesús nos solucionó ese problema y que nuestra parte es recibir a Jesús en nuestras vidas. Bajo esta meta propuesta en esta primera lección, vamos a entender nosotros que entonces el verdadero cristianismo es una nueva vida, tal como está en Juan 10:10, donde Yahshua, Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces nosotros vamos a entender cómo éramos antes de Cristo y cómo somos después de Cristo. Antes de Cristo, nosotros éramos personas que teníamos problemas de salud, problemas familiares, vivíamos en soledad, teníamos problemas emocionales y espirituales, teníamos adicciones, sufrimiento, sufríamos de abuso, teníamos mucha inseguridad, necesidades financieras, vacío por dentro y vaya a saber Dios cuántas cosas más. Pero cuando nosotros le conocemos a Él y comenzamos a andar en una vida verdadera, entonces en Cristo recibimos nueva esperanza en la vida, poder para hacer cambios radicales, tenemos sanidad emocional, liberación de demonios, libertad de las adicciones, seguridad en uno mismo, un nuevo poder para seguir adelante y ya tendríamos nosotros un propósito en nuestras vidas. Entonces, el cristianismo verdadero es una nueva relación con Jesús y eso es lo que pretende este módulo de salvación. Un nuevo nacimiento. El ser religioso no es suficiente, mi hermano. Nadie nace cristiano, nadie nace conociendo de Dios, ni nace mucho menos conociendo de lo que es cómo alcanzar la salvación. En Juan 3, del 1 al 6, hay un diálogo muy interesante entre Yahshua y un líder religioso llamado Nicodemo. Él era un hombre muy religioso y sinceramente interesado en Jesús. Pero Jesús le hizo muy claro de que ser bueno o religioso no es suficiente. Veamos la palabra. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está en él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces la pregunta
según Jesús aquí es, ¿qué es necesario para poder entrar en el reino de los cielos? Nosotros lo podemos ver a través de tres aspectos que la misma Biblia nos enseña a nosotros. Por ejemplo, ¿qué es nacer de nuevo? Ezequiel nos va a indicar que es recibir un corazón nuevo. En Ezequiel 36:26 la palabra dice, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es muy cierto esto cuando nosotros comprendemos realmente que este mundo tan lleno de materialismo y sediento de poder olvida que las necesidades de nuestros hermanos radican precisamente en la misericordia, en la compasión, radican en la caridad. Y eso el mundo lo ha perdido. El mundo lo que quiere es tener, la gente lo que quiere es tener poder, es tener cosas materiales, es satisfacer sus propias necesidades. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas y cambia ese espíritu mundano, un espíritu realmente que es sensible a las necesidades de nuestros hermanos, cambia nuestro corazón de piedra por un corazón que realmente entiende la caridad de los demás. Entonces es un cambio de vida, es un cambio radical, como lo decíamos ahora hace poco. En Juan vemos que es un nacimiento espiritual. Juan 1, 12, 13 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa recibir a Cristo? La palabra nos dice a través de muchos versículos que es hacer su voluntad, que es obedecerle a Él, que es precisamente tomar sus mandamientos, escribirlos en nuestra mente, en nuestro corazón y ejecutarlos, hacer hacedores. Como dicen los judíos, Shema Israel. Y Shema es escucha, pero escucha para obedecer. El tercer aspecto de nacer de nuevo es una transformación total de vida, como está escrito en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas de nuevo. ¿Qué aspecto más importante este? Porque muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo diciendo que somos criaturas renovadas, pero seguimos viviendo cosas del mundo. No dejamos de hacer cosas del mundo porque estamos acostumbrados a ellas. Y a veces no las dejamos por asuntos familiares o asuntos de trabajo o de nuestras amistades. Que si nosotros realmente vivimos una vida en Cristo, sabemos que vamos a perder esas relaciones. Pero entonces, ¿realmente hay una transformación en nuestra vida? ¿Realmente quiero yo pertenecer a la familia de Dios? Recordemos que Yahshua nos dijo a nosotros que si queremos ir en pos de Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero dejar esa vida vieja, dejar esa vida carnal, negarnos a nosotros mismos es el paso muy difícil, precisamente lo que nos cuesta a nosotros. ¿Y por qué nos cuesta? Es como el pasaje del joven rico. Él dijo que a Jesús que todo lo había cumplido, que él era observador de la ley. Mas Jesús, conociendo su corazón, le dijo, una cosa te falta, anda, vende todas tus cosas, dalas a los pobres y sígueme. Entonces, significa que hay dos tronos en los cuales nosotros tenemos que identificar quién es nuestro rey. ¿Soy yo mi propio rey? ¿Soy yo el que me entrono? ¿O es mi Dios, el Eterno, el que tengo entronado realmente como lo manda el primer mandamiento de su ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón y fuerza. Entonces, cuando Jesús está en el centro, todo lo demás está en orden. Pero cuando Él no es el centro, entonces yo me dejo gobernar por el mundo. Cuando yo vivo, según esta imagen que estás viendo, cuando yo vivo la vida controlada por el yo, entonces yo y el ego
es lo que tenemos en el trono. Cristo está fuera de mi vida y los intereses controlados por el yo lo que me generan es que haya discordia y frustración en mi vida. Mas si la vida en el trono está Cristo, entonces Dios está entronado donde debe estar. El ego y el yo quedan destronados. Yo paso a un segundo, tercero o quién sabe cuánto lugar. Y los intereses bajo el control del Dios infinito. Hay armonía y paz. Porque entonces todo comienza a conjugarse como Él dentro de su propósito está. Lo importante es entonces en cuál de estos dos círculos que estás viendo tienes el trono de tu rey. ¿Eres tú o es tu Dios? Entonces podemos preguntarnos, ¿qué significa dejar que Cristo esté en el trono de la vida en el lugar de uno mismo? Esta pregunta es interesante porque nos va acercando a la respuesta de qué le diríamos a Dios si nos preguntara que por qué nos tiene que dejar entrar en su reino. Cristianismo verdadero es una relación personal con Jesús. Es ser cristiano, es disfrutar de una relación, como está escrito en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces vamos a entender que no es solamente asistir a la iglesia, no es estar rezando cada rato, no es ser una buena persona, no es que fuiste bautizado, eso no te hace cristiano, eso no te hace alcanzar salvación, eso no te hace un hijo de Dios, eso lo único que te hace es una persona religiosa, que de esos abundan millares en el mundo. El religioso es aquel que, como los fariseos, se golpean en el pecho y le dicen: yo no soy, Señor, como ese pecador que está ahí atrás, citando el pasaje bíblico. Yo hago esto, doy el diezmo, y de todo te jactas en tus fuerzas, pero no le das la gloria al único verdadero que la merece. Para alcanzar la salvación hay 3 pasos que hay que seguir. Hay 3 verdades esenciales que hay que vivir. La primera es conocer que hay un problema básico que nos separa de Dios. La segunda, que Jesús solamente vino a solucionarnos este problema. Y la tercera es que nosotros debemos responder con fe ante esa acción de Jesucristo. Este problema esencial para todo ser humano que nos separa de Dios y causa destrucción y dolor en el mundo es un problema moral. Todos hemos fallado ante la ley moral que dicta lo que es bueno y malo en el universo. Dios es el origen de esa ley moral y todas las personas en todas las naciones pueden sentirlas en sus conciencias. El violar esta ley se llama pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley, pero la ley no civil, no la ley de este mundo, sino la ley de nuestro Dios. Romanos 3:23 nos dice: todos pecaron y están alejados de la gloria de Dios. Así que si tú eres una persona religiosa que cree que no peca, que no le hace mal a nadie, pues cuidado, porque estás muy largo de la verdad. Te estás juzgando por tus propios medios. No estás asistiendo a lo que el Señor nos está diciendo. La verdad es que todos somos pecadores y tenemos que buscar la redención a través de lo que el Señor nos ha venido a enseñar. El pecado es el fondo, es el egoísmo, es ponernos a nosotros mismos como el centro en lugar de poner a Dios primero en nuestras vidas. ¿Te acuerdas lo del trono? ¿Eres tú el que está en ese trono o es Dios el que está en el trono? El pecado se manifiesta en actitudes, palabras y acciones. Imaginémonos que toda palabra fuera grabada y todo pensamiento presentado en una pantalla en el frente. ¿Quién no tendría vergüenza ante la gente y ante el Dios perfecto cuando se nos desnude frente a los demás todo lo que hemos hecho? Pues esa verdad es la que nos indica a nosotros que el pecado tiene consecuencias, porque uno cosecha lo que ha sembrado. Nosotros no podemos alcanzar a Dios por medio de nuestras propias fuerzas. Nosotros tenemos que usar. Yahshua vino y nos dijo a nosotros que Él es el camino, Él es el único intercesor entre el hombre y Dios.
No hay otro camino, no hay otro puente, no hay santitos, no hay escapularios, no hay vírgenes que te lleven a la presencia de Dios. Es únicamente Yahshua. Eso está escrito en la palabra. Eso es el reconocer y eliminar de nuestra vida el yo. Porque la gente intenta llegar a Dios porque son personas muy buenas, porque han hecho muy buenas obras, porque hacen actividades religiosas y creen que eso los va a salvar. Nosotros no podemos ganar nuestra salvación por medio de obras. La palabra nos lo dice, para que nadie se gloríe. Entonces, como que intentáramos llegar nosotros a Europa nadando por nuestras propias fuerzas. Vea, tarde o temprano, hasta el mejor nadador y el más entrenado se cansa y el camino va a morir. Y eso es lo que nos pasa a nosotros si intentamos llegar a Dios únicamente haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Porque dice que la paga del pecado es la muerte, según Romanos 6:26. Todos necesitamos un Salvador para solucionar nuestro problema de pecado y hacernos aceptables ante un Dios santo y perfecto. Por eso, para el segundo paso para la salvación es que Dios solucionó nuestro problema. ¿De qué manera? En que Jesús murió en nuestro lugar. Él pagó el castigo por nuestro pecado. La Biblia nos enseña en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es como igual que lleguen ante un juzgado un muchacho que ha cometido un crimen, un robo, y el juez dicta, bueno, usted cometió un robo y tiene 3 años de cárcel. O tiene que pagar una multa de 100,000, de 1,000,000 de colones. Y quedó sentenciado y firme la sentencia. En ese momento el juez se baja de su trono o se baja del lugar donde él está, llega a la par del muchacho y se devuelve como hablándose a sí mismo y dice, tome, aquí está el 1,000,000 de colones, este muchacho queda libre. ¿Usted cree que el muchacho le va a decir que no? Él no tiene el 1,000,000 de colones. Él no va a querer ir 3 años a la cárcel. Eso fue lo mismo que Dios hizo. Él llegó y nos juzgó a nosotros y nos hemos hallado pecadores. Y después del juicio y ser sentenciados, porque el pecado porque la paga del pecado de la muerte, Él se bajó del trono, se hizo carne, murió por nosotros pagando ese precio y nos dio la libertad. Ahora la pregunta es, ¿qué hemos hecho con esa libertad? Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces yo te pregunto, hermano, ¿estamos nosotros dispuestos a recibir a Cristo, recibirlo a Él, después de lo que conocemos de lo que Él ha hecho por nosotros? Porque Jesús es el único camino a Dios. Juan 14:6 nos lo dice. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es la vida que estamos viviendo? ¿Cuál es el camino que estamos siguiendo? ¿Cuál es precisamente la verdad en la que yo creo? Es una verdad que me enreda en el mundo y me dice que si no hago ciertas cosas, no alcanzo ciertos objetivos. Muchas personas caemos en tentaciones precisamente porque no hemos tenido fe en este Dios que vino por nosotros. Efesios 2:8-9 nos dice, somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hace poquito lo estábamos repasando. No son tus obras, no es tu religiosidad la que te va a llevar a la salvación, sino es precisamente la fe de lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer para alcanzar dicha salvación. Pero entonces preguntémonos, bueno, ¿de qué fe estamos hablando? Sabemos que Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero yo te lo voy a poner un ejemplo. Imagínate un hombre que tiene una cuerda en un acantilado
de un lado de una montaña a otro. Es un equilibrista. Y tiene mucha gente ahí viéndolo a él haciendo el equilibrio con su varita y todo. Y él le preguntará a la gente, bueno, ¿ustedes creen que yo puedo pasar de un lado a otro? Y la gente dice, sí, es un equilibrista, la cuerda está bien amarrada, él tiene su palito, su vara. Dice, sí, yo creo que él pasa. Y el hombre llega y cruza de un lugar a otro. Eso que fundamentó en la gente que lo vio, de sí, tienen fe, están viendo lo que pasó. Y entonces ahora el hombre le dice, bueno, ¿ustedes creen que yo puedo volver a devolverme? ¿Qué creen que va a decir la gente? Va a decir, sí, claro, si ya pasó una vez, se devuelve. Y el hombre viene y cruza nuevamente. Ahora el hombre dejó su varita en el suelo, agarró una carretilla y dicen, ¿ustedes creen que yo pueda pasar con esa carretilla de un lado a otro? Y sí, ya pasó 2 veces, dice, sí, nosotros creemos. Y agarró la carretilla y pasó con la carretilla al otro lado por medio de la cuerda. Y todo el mundo le aplaudía y todo, sí, qué bueno. Dice, ahora ustedes creen que si yo esta carretilla la lleno de piedras, yo puedo pasar por el peso. Sí, claro, ya todo el mundo totalmente confiados. Y el hombre pasa con la carretilla llena de piedras y todos le siguen aplaudiendo, ¿verdad? Y sí, ese hombre es muy carga. Y ahora él llega y se dirige a ti y te dice, botó las piedras de la carretilla, ahora te dice, siéntate en la carretilla. ¿Tú crees que yo paso el acantilado contigo con la carretilla? ¿Qué le dirías? Interesante pregunta. Ya ahora entra en juego tu vida. Y tú vas a decir, la pucha. Sí, yo lo vi que pasó 4, 5, 6 veces. Pero ahora soy yo el que va en la carretilla. Eso es fe, precisamente. La fe no lo duda. La fe se sienta en la carretilla y dice, pasa, porque yo sé que voy contigo al otro lado. Ese es el Dios del que te he venido a hablar hoy. El Dios que te está diciendo, ¿tú crees que yo puedo hacer eso por ti? Móntate en la carretilla, que yo te voy a pasar al otro lado. Pero nuestra humanidad, nuestra carnalidad nos aleja de esa realidad. Romanos 10, del 9 al 10 nos dice que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyéremos en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo tengo que publicar, tengo que hacer público ante los demás que yo he recibido a mi Cristo como mi Salvador y Redentor. ¿Y cómo hacemos esto? Tú dirás, bueno, es que tengo que ir a los parques o al mercado y gritar, yo recibí a Cristo y Él es mi Salvador. No. Hablar públicamente de que Dios es mi Salvador es cuando tú estás en los momentos más difíciles de tu vida y no ves que hay salvación y tú declaras victoria a través de tu Dios. Porque tú sabes que has puesto toda tu esperanza en Él. Romanos 8:28 nos lo dice. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas suceden para bien. Entonces, no es que confiar en Dios te va a traer a vos totalmente la solución de tus problemas. Porque como Job, Dios a veces va a permitir que caigas y toques fondo. Y parecía que no está Dios de tu lado. Pero Job nunca renegó de Dios. Él dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer precisamente. Tenemos que aceptar las cosas sabiendo que Dios las ha permitido en nuestras vidas, porque hay un crecimiento espiritual que debemos pasar, hay un desierto que pasar como lo hizo el pueblo de Israel para alcanzar la tierra prometida. Y no fue un desierto fácil, fue un desierto que nos demanda a nosotros sufrimiento, porque a través del sufrimiento alcanzamos elevación espiritual. Entonces en Cristo, ¿qué es lo que vamos a tener? Una nueva vida, vamos a tener vida eterna, vamos a tener el perdón del pecado, vamos a tener una relación de padre e hijo con Dios, un nuevo corazón, un nuevo nombre escrito en los cielos y una nueva percepción espiritual de lo que es nuestro amado Señor. Entonces, luego de esta breve enseñanza, yo te pregunto,
Si Dios en este momento te dijera, ¿por qué debo dejarte entrar en mi reino? ¿Qué le dirías? Hermano, se te ama en el amor de Cristo. Al final de esta enseñanza, te voy a dejar unas preguntas que es interesante que tú las respondas. Recuerda que esto es como un tipo de curso. Si te interesa el material, te voy a dejar una dirección escrita o puedes escribirle a Katia o a Fernando en Unción de Guerra para que ellos te hagan llegar el material de este curso. Y ojalá que sea realmente de aprovechamiento espiritual. Bendiciones.